Hola familia, hoy les traigo el siguiente capítulo de Segundas oportunidades, del creador, Flamex Fullmetal. Capítulo 11. Errores y amigos. Mientras el equipo corría a lo largo de la ruta elegida hacia Nami, el Rokudaime no pudo evitar sentir una sensación de temor en su estómago. Su equipo debería haber sido el que recibió la misión Oifi, sin embargo, Kurenai fue enviado en su lugar. No había manera de que Sakura y Kiba pudieran manejar a Zabuza y Yaku. Shino podría mantener la calma, pero con poco apoyo de su equipo no duraría mucho. Kurenai, había decidido Naruto, era una causa perdida. Un Jonin especial solo de nombre, apenas tenía las habilidades necesarias para liderar a su equipo y aunque sabía que no habían estado listos para un rango C, nunca entendió a la Kunoichi. En realidad, nunca hizo nada por Hinata y para él parecía que cualquier progreso que se hiciera con Shino y Kiba en el tiempo original se debía a sus clanes y que ella apenas tenía nada que ver con eso. Hinata solía contarle historias de cómo Kurenai parecía cuidarla de casi cualquier cosa. Era desalentador saber que alguien que estaba tan decidido a proteger a la que ella veía como una hermana se rezagaba tanto y la ponía en peligro aún más, sin reconocer el hecho de que ella solo lo estaba empeorando. Oiga Sensei, ¿el mensaje decía cómo le iba al equipo 8? Preguntó rompiendo el silencio. Kakashi giró ligeramente para mirar al genin. Solo que habían sido emboscados y que necesitaban respaldo. Me ordenaron que tomara el equipo y me dirigiera a Nami de inmediato para actuar como respaldo. No tengo idea de qué tan malo es o si continuaron moviéndose después de enviar la solicitud. Respondió. Probablemente lo hizo. Naruto pensó para sí mismo pensando en la personalidad de Kiba. Se habían parecido mucho, siempre sobreestimando sus habilidades y nunca admitiendo que pueden estar por encima de su cabeza. Sin embargo, mientras que Naruto había aprendido la lección, Kiba nunca lo había hecho y por eso Inuzuka murió en su última misión. No había pedido refuerzos cuando se dio cuenta de que estaba superado en número. A pesar de que había sido Kia, Naruto le había negado que lo agregaran a la piedra conmemorativa debido al hecho de que había muerto debido a su propia estupidez. Sakura había protestado pero él simplemente la había ignorado. Por su parte, Kakashi estaba pensando en la misma línea que el futuro Hokage. Tenía que admitir que Kurenai no había estado lista para llevar a su escuadrón Genin a esta misión y que la Tokubetsu Jonin debería haberse dado la vuelta tan pronto como se dio cuenta de que estaba fuera de su alcance. En cambio, había decidido poner en peligro la vida de 3 Genin, uno de los cuales era heredero del clan. Sabía que si algo le pasaba a Shino por su culpa, el clan Aburame nunca dejaría que el Sandaime hiciera caso omiso de su decisión de formar ese equipo. Solo podía rezar para que Kurenai hubiera decidido quedarse y esperar los refuerzos. De alguna manera dudaba que ella hubiera hecho esa llamada. Para cuando el equipo llegó al agua, aún no se habían encontrado con el usuario de Genjutsu y su equipo. Para Naruto, el sentimiento se hizo más fuerte cuando se dio cuenta de que probablemente se encontraron con Zabuza y, por lo que sabían, todos ya estaban muertos. Cruzando el agua a pie, ganaron velocidad a medida que se acercaban al claro que sin duda albergaba al equipo herido. Kurenai estaba teniendo un mal día. Estaba convencida de que su equipo podría manejar la escolta de rango C. Después de todo, solo era un constructor de puentes. ¿Quién podría querer al viejo borracho muerto? Luego fueron atacados por ninjas de nivel Chunin aproximadamente a unas pocas horas de Konoha. Después de incapacitarlos, intentó interrogarlos, pero decidieron usar sus píldoras suicidas en lugar de dejarlos con 2 shinobis muy muertos. Sabía que debería haberle pedido más información a Tazuna, pero en ese momento aún no había hecho la conexión. Todavía era solo un constructor de puentes borracho. Ella envió la solicitud y luego continuó. Ella sabía que si se enviaba ayuda, habría al menos un Jonin más, por lo que habría pocas posibilidades de que estuvieran en peligro, ¿verdad? Había sido ingenua al pensar que el próximo shinobi que atacaría sería igual que los 2 últimos. Nunca había creído que se enfrentaría a Zabuza Momochi. Uno de los 7 espadachines. Habían podido esquivar su primer ataque, pero después de eso, la pelea fue cuesta abajo. Él había exigido que entregaran al constructor del puente y fue entonces cuando Kurenai se dio cuenta de que la había jodido. El siguiente ataque había sido repentino y, aunque lo había desviado, no había salido ilesa. Los Genin no eran mejores. Shino había logrado evitar cualquier daño grave, pero Sakura y Kiba no tenían remedio. Sakura había decidido que iba a gritar y llorar en lugar de proteger al cliente y Kiba había atacado a Zabuza insistiendo en que no era gran cosa.
Su galante, y bastante estúpido, el plan fracasó de inmediato y debido a eso, tanto Akamaru como Kiba resultaron gravemente heridos. Solo podía esperar que los refuerzos llegaran pronto. Mirando al grupo heterogéneo frente a él, Zabuza no pudo evitar suspirar de aburrimiento. El único con el que realmente estaba teniendo problemas era el Aburame. Cada vez que se acercaba al constructor del puente, la colmena de Aburame intentaría rodearlo y obligarlo a alejarse. Nunca había anticipado tener problemas con un geni ni mucho menos con uno que estaba severamente limitado en lo que podían hacer en términos de técnica. Decidiendo que debía terminar la pelea, saltó sobre el agua y comenzó a tejer sellos manuales. Tenía la esperanza de terminar la pelea sin usar ningún jutsu más que la niebla oculta para mantener cegado al usuario del genjutsu. Cuando soltó el dragón de agua, estaba seguro de que la misión había terminado hasta que otro lo encontró a mitad de camino. A pesar de que su dragón era bastante fuerte, el segundo lo atravesó y continuó dirigiéndose hacia él. Esquivando el ataque miró a los recién llegados y sonrió. Finalmente hubo un desafío. Así que la copia ninja, ¿eh? Me siento honrado. Zabuza reflexionó en voz alta. Kakashi simplemente aterrizó junto al Jonin exhausto y la miró con desaprobación. ¿Por qué no te mantuviste fuerte y esperaste refuerzos? Él chasqueó. Kurenai miró al hombre sabiendo que él no habría hecho eso. Eres uno para hablar. No lo habrías hecho. Ella chasqueó. Internamente, Sasuke y Naruto asintieron con la cabeza. Kakashi no lo había hecho la primera vez. Sea como fuere, al menos puedo luchar a la par con otros Jonin a pesar de cualquier desventaja. Estás severamente limitado en lo que puedes hacer en ciertas situaciones y en la niebla es una de ellas. Saber que te dirigías a un lugar que habría tenido mucha niebla o una probabilidad extremadamente alta de niebla y después de necesitar pedir ayuda, un Jonin adecuado habría esperado. Él dio una conferencia. Tenía muy poca paciencia con la mujer que constantemente se sobreestimaba a sí misma simplemente porque era experta en una de las artes más intensivas en control. De acuerdo, tenía talento para el genjutsu, pero no lo suficiente como para haber continuado con esta misión en particular y lo sabía. Hinata revisa a los demás y luego protege a Tazuna. Sasuke y Naruto. Quiero que estén listos en caso de que algo suceda. Confío en que no se les va a pasar la cabeza. Los tres genin asintieron y rápidamente tomaron posiciones. Hinata corrió hacia Shino y evaluó su condición, curando lo que pudo con lo que sabía. Luego se mudó con Kiba y Sakura. Apenas necesitaba verificar para saber que los dos estaban más allá de su capacidad de curación y se dedicó a brindarles primeros auxilios básicos a los dos. Había estado sobresaliendo en sus lecciones y le dijeron que estaba casi lista para pasar al siguiente nivel, pero que aún no lo había alcanzado. Entonces su habilidad para curar era bastante limitada. Sin embargo, los primeros auxilios básicos y la clasificación estaban dentro de su capacidad. Kakashi se giró para mirar a Zabuza y evaluó su condición. Kurenai ni siquiera lo había hecho intentarlo y estaba muy relajado. Sabía que tendría que tener cuidado. Si este hubiera sido otro momento y lugar, habría descubierto su Sharingan desde el principio. Sin embargo, mientras entrenaba con el equipo, se dio cuenta de lo lejos que habían disminuido sus habilidades como resultado de la excesiva confianza en el Sharingan y se dispuso a corregirlo. Rara vez usaba su Sharingan al comienzo de una batalla y sentía como si hubiera superado su nivel anterior. Sin embargo, sabía que probablemente lo necesitaría en algún momento de la pelea. Zabuza también estaba evaluando a su oponente. Había pensado que llegaría a ver el infame Sharingan, pero el Jonin no mostró señales de que fuera a revelarlo. Estaba tranquilo y, a pesar de los rumores de que había dejado escapar su entrenamiento, tenía la sensación de que, en todo caso, el ninja copia era más peligroso ahora que hace unos meses. Levantando su espada, decidió que comenzaría la batalla. Corriendo hacia adelante, el espadachín agitó su espada, el Kubikiribocho, hacia el Jonin, quien hábilmente la evadió y tomó represalias lanzando un kunai al cuello del ninja desaparecido. La pelea entre los dos fue un juego constante del gato y el ratón, ya que ambos intentaron darse un golpe el uno al otro. Parecía que el poder que tenía Zabuza era fácilmente desviado por la agilidad del ataque, por lo que estaban bastante igualados. Cuando se hizo evidente que los dos no estaban llegando a ninguna parte, recurrieron al ninjutsu. Sin embargo, Zabuza se dio cuenta rápidamente de que había algo extraño en el dragón de agua que el Jonin usó al instante. Ese dragón que contrarrestó el mío no era tuyo, ¿verdad? Preguntó mientras se miraban el uno al otro. No, ese dragón pertenecía a uno de mis genin.
Te dejaré a ti determinar cuál. Kakashi respondió divertido. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que Sasuke y Naruto estaban mucho más allá de su nivel, incluso si no podían usarlo todo por alguna razón, y que no iban a mostrarlo a menos que fuera necesario. El dragón que había pasado corriendo junto a él cuando habían alcanzado al equipo lo había tomado por sorpresa y, para ser honesto consigo mismo, ni siquiera sabía qué genin lo había hecho. Zabuza se giró para mirar a los tres que ahora custodiaban al constructor del puente y los miró con contemplación. Dudaba que los Hyuga hubieran podido lograr un dragón de ese tamaño. Sin embargo, los otros dos parecían ser un misterio para él. Sabía que el chico de cabello negro probablemente era el Uchiha sobreviviente, pero el rubio era de origen desconocido. Sin embargo, interesante grupo el que tienes allí. Nunca pensé que vería a un Hyuga con Iryo-Jutsu. ¿Cómo lograste esa hazaña? El espadachín preguntó con genuina curiosidad. El clan no tiene control sobre lo que les enseño a mis genin y les hice saber eso. No estaban muy contentos pero al mismo tiempo sabían que yo tenía razón y no podían detenerme. Kakashi respondió. Sabía que los ancianos Hyuga se habían enojado en la reunión cuando les recordó que no podían interferir en su entrenamiento a menos que hubiera una razón válida. Él había estado ignorando su solicitud de reuniones desde entonces. Sabía que si Asi tuviera algún problema con eso, ya habría dicho algo al respecto. No es que le hubiera importado de todos modos. Hinata era hábil y estaría condenado si permitía que alguien detuviera ese crecimiento. Volviendo a pensar en la pelea, pensó en una idea que creía que terminaría la pelea. Sasuke, Naruto, estamos usando la estrategia de ataque 3. Dijo mientras dejaba su posición en el agua y aterrizaba en la orilla lejos del ninja desaparecido. Los dos en cuestión se movieron a su lado sonriendo de felicidad. Kakashi descubrió que a los dos les encantaba hacer nuevos jutsu y encontrar formas de combinarlos, por lo que se le ocurrieron varias ideas de combinaciones que el equipo podría usar. Sin embargo, de alguna manera, habían tomado combinaciones de nivel medio y las habían hecho letales para todo lo que se interpusiera en su camino. Otra peculiaridad más que tenían. Les encantaba hacer destructivos jutsu. Zabuza miró al trío con curiosidad, pero eso se desvaneció rápidamente cuando los tres comenzaron a tejer sellos manuales para 3 jutsu separados. Sabía que el que estaba usando Kakashi era de un nivel bastante alto y nunca antes había visto la combinación que estaba usando el rubio. No pasó mucho tiempo antes de que los tres terminaran sus hilos y Zabuza rápidamente comenzó a tejer el suyo mientras el chakra que habían estado canalizando simplemente seguía creciendo. Los tres desataron su jutsu al mismo tiempo. El jutsu de fuego que usó Kakashi fue impresionante en sí mismo, pero cuando se combinó con un jutsu de iluminación de Uchiha se volvió aún más impresionante. Tan pronto como pensó que el rubio había estropeado su jutsu, un enorme vórtice de viento y agua se arremolinó a su alrededor combinándose con los otros dos, haciendo que una enorme esfera de chakra se lanzara hacia él. Zabuza lanzó el jutsu de vórtice gigante que había lanzado y rápidamente comenzó a alejarse del área, sabiendo que si lo atrapaban solo, moriría de todos modos. La combinación que habían usado no tenía ningún tipo de debilidad y probablemente atravesaría cualquier defensa. Fácilmente sería capaz de destruir un ejército y algo más. No me quedo por eso. Parece que podrían disparar al menos 3 más fácilmente. A este ritmo, Nami será un páramo yermo. Volveré cuando estén solos o no puedan combinar técnicas tan fácilmente. Pensó para sí mismo y sacó el trasero del área. En los árboles, una figura enmascarada sintió como si sus ojos se hubieran caído de su cabeza. Había poca debilidad en ese jutsu y el poder que contenía era aterrador. La próxima vez fue el único pensamiento que pasó. Bueno, parece que Zabuza se asustó. Oh, bueno. Kakashi dijo sonriendo divertido. Sabía que el calor solo del jutsu aún habría causado daño al ninja de todos modos. Kurenai miró al equipo con horror y asombro. 2 genin y un jonin habían creado un jutsu que tenía aproximadamente la misma fuerza que un Bijudama. No había forma de que los 2 genin hubieran mejorado tanto en solo un mes o 2. Fácilmente podrían ser de rango Jonin si el resto de sus habilidades estuvieran a la altura. Kakashi-sensei, Shino tiene heridas de bajo nivel que he curado y agotamiento de chakra. Kiba tiene una herida grave en la cabeza y tiene muchos huesos rotos. La espalda de Sakura estaba rota. Las heridas de Kiba y Sakura son demasiado graves para que yo las cure. Hinata llamó a su Jonin, quien asintió para confirmar. ¿Tienes algún pergamino de éxtasis contigo, Hinata? La heredera asintió y rápidamente selló a ambos genin heridos y luego corrió hacia su equipo.
Kakashi miró al usuario de Genjutsu y negó con la cabeza. Supongo que deberíamos esperar que las lesiones puedan repararse o, de lo contrario, esos dos serán dados de baja médicamente de la fuerza. Espero que esto te haya enseñado una lección muy importante, Kurenai. Reprendió mientras convocaba a uno de sus ninken. Pakun, necesito que lleves estos pergaminos al hospital y al Hokage. Dijo entregándole los pergaminos al ninken, quien asintió en confirmación antes de irse. Afortunadamente, las heridas de Akamaru fueron leves, por lo que Ana debería poder curarlo. Sacudiendo la cabeza, Kakashi miró al constructor del puente que miraba con nerviosismo. Creo que tienes algunas explicaciones que hacer. Ladró y Tazuna casi se moja. La furia que irradiaba el shinobi mayor era casi palpable. Una larga explicación, una reprimenda y un sermón más tarde Kakashi miró a los genin restantes. Sé que mi genin puede manejar esta misión, pero aún quiero tu opinión. Estamos mucho más cerca de la casa de Tazuna que de Konoha, por lo que sería más fácil completar la misión. Sin embargo, también tenemos que tomar las condiciones de nuestro otro camarada en consideración. Kakashi resumió. Había anticipado que Naruto sería el que hablaría, pero en su lugar fue Sasuke. Creo que Shino debería estar bien con un poco más de entrenamiento. Además, sería un blanco móvil si tratáramos de regresar a Konoha con él en su estado de agotamiento. Además, como dijiste, estamos más cerca de la casa de Tazuna. Mientras tanto, mentir sobre los detalles de la misión es motivo para cancelar la misión y dejar atrás al cliente. Konoha nunca antes ha abandonado a alguien necesitado y no debería hacerlo ahora. Zabuza necesitará algo de tiempo para recuperarse ya que no había forma de que escapara del radio de ese jutsu por completo para que tengamos tiempo de prepararnos para él y su camarada que había estado observando todo el intercambio. Sasuke razonó tomando a Kurenai con la guardia baja. Realmente no había esperado una respuesta tan completa. Además, acabamos de salir de 2 misiones propias y podríamos usar el resto. Como tal, continuar la misión es, en general, la mejor opción considerando todas las opciones disponibles. Añadió Hinata. Shino miró al equipo frente a él. Acababan de completar 2 misiones una tras otra y aún así habían podido salvarlos. ¿Qué tan adelantados estaban sus compañeros de clase? La mejora en Hinata se vio fácilmente y Naruto y Sasuke eran definitivamente más fuertes de lo que habían sido la última vez que los había visto. Muy bien, continuaremos hacia adelante. Usaremos el patrón defensivo B para esto. Kurenai, estoy tomando el mando, ya que parece que no estás listo o no eres lo suficientemente competente para hacerlo en este momento. Kakashi informó al Jonin escarmentado. No es que realmente importara. Kakashi ya la superaba en rango y podría haber tomado el mando de todos modos. El viaje a la casa de Tazuna fue silencioso mientras todos permanecían alerta por cualquier otra posible emboscada. Kurenai tenía poco que decir tal como estaba. Kakashi estaba tratando de seguir siendo profesional y no molestar a Kurenai frente al cliente más de lo que ya lo había hecho. Había tomado algunas malas decisiones durante su primera misión como Jonin a cargo de un escuadrón y eso terminó con la muerte de su amigo, sin embargo, estaba en medio de una guerra. No había habido tiempo para pedir refuerzos e incluso si el tiempo no hubiera sido un problema, un grupo más grande habría llamado la atención. La atención le habría hecho fracasar en una misión muy importante. Nunca se perdonó por ese error que había cometido pero también aprendió de él. Kurenai tuvo más tiempo que él para desarrollar las habilidades necesarias para tomar una decisión informada y aún así tomó la decisión equivocada. Tsunami, estoy en casa. Llamó. Casi de inmediato, una mujer dobló la esquina con aire aliviado. Padre. Gracias a Dios que estás a salvo. Ella exclamó y luego miró al grupo detrás de él. Estos son los ninjas que envió Konoha para protegerme. Él dijo. La mujer miró con un poco de escepticismo al grupo, pero pensó que había 4 niños entre ellos. Esperaba que el puente se completara pronto y que Gato fuera derrocado para que todos pudieran regresar a una vida pacífica. Abuelo. Estás en casa. Una voz gritó y un niño se lanzó hacia el anciano. Tazuna sonrió y abrazó a Inari. Mirando la escena, Naruto sintió una pequeña sensación de felicidad. Sabía que Inari se convertiría en un hombre muy confiable con el impulso correcto, por supuesto. Naturalmente, aunque tendría que aguantar el comportamiento malcriado hasta entonces. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Naruto se preguntó exactamente qué más había cambiado. Esperaba que no fuera algo tan grande que pudiera causar más de un contratiempo en su plan.